Buenas noches, mi nombre es Franco Fabián Gleria y voy a explicar los distintos diagramas de estructura, de comportamiento y de interacción. Diagrama de clase. Un diagrama de clase es un tipo de diagrama UML que describe un sistema visualizando los diferentes tipos de objetos dentro de un sistema y los tipos de relaciones estáticas que existen entre ellos. Diagrama de objetos. Los diagramas de objetos proporcionan una notación gráfica formal para el modelado de objetos, clases y sus relaciones entre sí. Son útiles tanto para el modelado abstracto como para diseñar programas reales. Son concisos, fáciles de entender y funcionan bien en la práctica. Diagrama de componentes. Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. Cubren la vista de la implementación estática y se relacionan con los diagramas de clases, ya que en un componente suele tener una o más clases, interfaces o colaboraciones. Un diagrama de componentes describe la organización de los componentes físicos de un sistema. Diagrama de estructura compuesta. Un diagrama de estructura compuesta describe los participantes y las relaciones internas de un clasificador individual, como un objeto, guión, de uso, clase o colaboración. Un diagrama de estructura compuesta a menudo se adjunta a un diagrama más grande para describir la estructura o contexto interno de un elemento único en el diagrama padre. El diagrama muestra los roles y relaciones entre las instancias de objeto en un componente del sistema. El diagrama se anota junto a información conceptual que describe el diagrama de estructura compuesto. Diagrama de distribución o de despliegue. Un diagrama de despliegue se utiliza para representar el despliegue físico de los componentes de un sistema. Muestra cómo se asignan los artefactos de software a los componentes de hardware, conocidos como nodos, e ilustra las configuraciones físicas de software y hardware que son críticas para la ejecución, operación y escalabilidad de un sistema. Estos diagramas son utilizados por ingenieros de software y sistemas para detallar y comprender la compleja infraestructura y configuraciones de red donde se desplegará el sistema. Diagramas de paquetes. En algunas ocasiones se encontrará la necesidad de organizar los elementos de un diagrama en un grupo. Tal vez quiera mostrar que ciertas partes o componentes son parte de un subsistema en particular. Para ello se pueden agrupar en un paquete que se representa por una carpeta tabular. Diagramas de casos de uso. Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa. Diagramas de actividades. Los diagramas de actividades muestran las secuencias de actividades de un proceso, incluyendo las actividades secuenciales, las actividades paralelas y las decisiones que se toman. Por lo general, un diagrama de actividades se elabora para un caso de uso y podría reflejar los diferentes escenarios posibles. Diagrama de estado. Un diagrama de estados muestra la secuencia de estados por los que pasa un caso de uso o un objeto a lo largo de su vida, indicando qué eventos hacen que se pase de un estado a otro. Un diagrama de estado. Un diagrama de estado muestra la secuencia de estados por los que pasa un caso de uso o un objeto a lo largo de su vida, indicando qué eventos hacen que se pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera. En cuanto a la representación, un diagrama de estados es un grafo cuyos nodos son estados y cuyos arcos dirigidos son transiciones etiquetadas con los nombres de los eventos.
Un estado se representa como una caja redondeada con el nombre de estado en su interior. Una transición se representa como una flecha desde el estado de origen al estado de destino. Diagramas de secuencia. Un diagrama de secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los los objetos participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo. Pueden ilustrar una sucesión de interacciones entre clases o instancias de objetos en un periodo determinado. Se utilizan con frecuencia para representar el proceso descrito en los escenarios de caso de uso. Diagrama de comunicación. Un diagrama de comunicación muestra una interacción organizada basándose en los objetos que forman parte de la interacción y los enlaces entre los mismos. A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración muestran las relaciones entre los roles de los objetos. La secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse explícitamente mediante números de secuencia. Diagrama de tiempos. Muestran los tiempos reales en la interacción entre diferentes objetos o roles. Comportamientos de los objetos en un periodo determinado de tiempo. Son una forma especial de diagramas de secuencia. Diagrama de vista de interacción. Es una variante del diagrama de actividad que muestra el flujo de control de las interacciones. Eso es todo. Muchas gracias.